Bueno, vamos a seguir ahora con una de las, yo creo, de las presentaciones más esperadas, una mesa redonda que va a moderar el ínclito Xosé Castro, y apuesto. Vamos a dejar un poco la poesía e irnos a algo más prosaico, como es el humor en Internet. Sabéis que, bueno, a todos nos encanta reírnos en Twitter, con los memes, en Facebook, con los GIFs, con YouTube, pero que también tiene una parte más seria de reflexión política, y más últimamente, ¿no?, como está el panorama en que puede haber gente que acabe en la cárcel o sancionada por hacer según qué bromas. Vamos a tener una mesa con gente de mucho relumbrón en Twitter: Gerardo TC, Dios Tuitero, Raquel Sastre, mi mesa cojea. Estamos teniendo un pequeño problemilla con una presentación, no es broma, y los va a moderar a Xosé Castro, o sea que no sé muy bien qué puede salir de todo aquello. Les veo aquí gesticulando. Xosé huye por allí. Ahora podemos... ¿Lo veis? Lo de que Toni Garrido nos siga presentando no se debe a otra cosa, que es que nos habíamos quedado sin dinero. Él lleva una especie de taxímetro de palabras y entonces cobra por sílaba, y entonces se ha enrollado en las presentaciones porque se quería ir antes y ha llegado al tope y ha dicho aquí tal, y entonces se han cortado el grifo. Xosé y yo, sin embargo, trabajamos por comida. O sea, tú nos das de comer y un techo y tiramos para adelante. No pasa absolutamente nada. Y además ni siquiera consumimos agua porque nos duchamos una vez al mes, pero alternadamente. O sea, él me ducha una vez al mes y luego yo le ducho a él el mes siguiente. Y si le das la vuelta a los calzoncillos los puedes reusar. O sea que quiero decir 6 o 7 días seguidos, porque en cuanto se enfría la parte usada ya parece como que está más limpia. O sea que no hay problema. No voy a seguir hablando porque yo puedo acabar contando aquí, vamos, mi vida y, bueno, todos los accidentes geográficos de mi anatomía, que son muchos. Veo a Raquel también, hasta allí. Chicos, socorro, help. Pues nada, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Os está gustando comunicados? ¿Os dais cuenta que decimos comunicados, pero debemos decir incomunicados si fuera en inglés, pero sería como incomunicado, pero tiene su... Porque es de redes y de comunicarse, pero en inglés suena como que no te comunicas. Incomunicados. Pero podría ser abrazados, enamorados. ¿Y el trío qué? Pues no. 2. Cosas modernas no. Aquí, como siempre, cada oveja con su pareja. Bueno, ¿qué? ¿Socorro? ¿Ya? No. Me dice Carlos. Os puedo hablar de mi libro, por cierto. Me ha pedido que se lo dedique y me ha dicho, dedícamelo, por favor, a Carlos. Y he dicho, con guión, Carlos. Y yo, pero te pongo una coma, Carlos. Y, yo, bueno, nada. Y me ha dicho, cosas del mundo de la abogacía. Y le he dicho, vale. Pues bueno, tú sabrás. Que siga hablando, ¿no? ¿Por ti no? Pues hala. Adelante. José Antonio Pérez. No tiene micro, no te hace falta. Tu sola presencia. Mi mesa cojea. Ven, Carlos, trae el micro. Raquel Sastre, hola. Cómica. Raquel. ¿Qué tal? Hola, buenas. Emma. Gemma. Emma. Emma Thompson. José, esto, como veis, está muy bien preparado, ¿no? Nos hemos venido súper guay con la presentación. ¿José va en medio o en un lado? José yo lo pondría, si quieres, ponte tú en medio, José en un lado. Él es el moderador, ¿no? Es el moderador, pero le veo ahí que se ha desabrochado la camisa para ponerse el micrófono de Madonna, sí, y se ha gustado, se ha tocado. Entonces se ha distraído tocándose. De las mejores fotos es la mía, ¿no? Ay, ha funcionado. Vaya, yo iba a hacer la broma y tal, pero sí, al final no ha funcionado la presentación. ¿No funciona o sí? Tengo que deciros que se está colocando el micro, no es que se esté subiendo la cremallera de espalda a vosotros, ¿vale? No. Y al streaming menos. Bueno, yo os dejo. Disfrutad de ellos si podéis. Gracias, Toño. Gracias. Ya está, va wifi. Va bien, ¿no? Vale. ¿La quieres tener tú eso? ¿Sí? Ven aquí. No, mejor en el medio, ¿no? Ven aquí, anda, por favor. Yo prefiero que estés tú a mi Es lado. que eres de Murcia y estás embarazada. Vete para allá. Ven aquí, estate a mi lado. ¿Me llevo la...? No. No. Bueno,
Sí. Tengo. Ah, o sea, que suena bien, no tiene micro. Qué ¿Sí? fuerte me parece. Toma. Si tú llevas uno ahí en la boca. Tengo el Madonna yo, perdón. Disculpad por el inconveniente. Ha habido un problema técnico. Bueno, Dios tuitero no puede venir. Nos ha dicho literalmente que está clavado en la cruz y no se puede bajar. Y ha tuiteado, de hecho, con la nariz, que muchos es lo que hacemos cuando tenemos estos smartphones. A veces, si vas ocupado, tienes que hacerlo así. Tampoco Gerardo TC, que utilizó la típica excusa del virus, pero seguramente es un poco por miedo escénico, así que solo quedamos nosotros, pero que en cualquier caso es de lo más destacable que tenía esta mesa redonda. O sea que, nunca mejor dicho, mi mesa cojea, esta mesa redonda cojea muchísimo. Yo voy a intentar subir un poco el nivel porque con una murciana y uno de Bilbao, esto parece un chiste, ¿va? Un gallego, una murciana y uno de Bilbao. Bueno, y os presento a Raquel, que ya conoceréis, o si no la vais a conocer ahora. Es cómica, monologuista, guionista y graciosa. Y José también, más o menos. Soy lo mismo que Raquel, menos de Murcia. Exacto. Bueno, y de lo que vamos a hablar es un poquito de el humor en Internet, o los tuiteros humoristas, o los qué tuiteros guay. graciosos. ¿Qué pasa? No, está pensando porque como esto ha sido así tan... No saqué las fotos, cabrón. Ah, perdona. No, lleva cuidado, es que estaba pensando ahora mismo, digo, se verá alguna cosa rara, pero no. El acceso directo a Coolloader lo quité, o sea que... Ahí Ya. está, solo os habéis reído los pajilleros, bien. ¿Ah, sí? ¿Tenías ahí algo que no se podía ver? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Esperamos también vuestras preguntas a través de Internet, que contestaremos o no, Twitter. Esto no va a ser muy gracioso, aunque vamos a intentar que sea. Y sobre todo, a mí lo que me gustaría, y por empezar ya, es cuestionarme o que hablemos un poco de algo que creo que a todos nos llama mucho la atención, y es cómo Internet y los medios sociales, como bien aclaraba antes Toño, que a mí me gusta mucho la diferencia entre medios sociales y redes sociales. Una red social, al fin y al cabo, tradicionalmente era una cosa analógica que generalmente tenían ojos y manos y era gente que te tocaba, y confundimos a veces, yo creo que traducimos mal del inglés, los medios sociales y las redes sociales. Pero bueno, como convención en las redes sociales se está desarrollando un tipo de humor que es como si hubiera encontrado un ámbito específico y especial en estos microvídeos, en estos microblogs, en estos formatos tan cortitos y breves, hasta el punto, como comentábamos ahora, de gente que es muy famosa o muy graciosa en redes sociales y sin embargo es totalmente desconocida en el medio analógico tradicional. Gente que es muy conocida encima de un escenario y sin embargo, digamos que en redes sociales no triunfa o no tiene la misma chispa o simplemente no es el mismo ámbito de acción. Así que me gustaría empezar con eso. ¿Qué os parece a vosotros, precisamente, que Internet haya dado, por ejemplo, que gente como vosotros, que no tenéis puñetera gracia, podáis dar vuestra rienda suelta a vuestra gracia por Internet? A mí me parece bien. Sí, ¿no? Bien. Bueno, pues... ¿Y a ti? A mí me parece muy bien y de hecho, bueno, para nosotros también es un poco plataforma a la hora de conseguir más curro y tal, o sea que para mí, por ejemplo, Twitter ha sido lo que me ha lanzado más que grabar en Paramount Comedy, el hecho de poner chistes en Twitter y seguir una línea fija de humor negro, lo que me ha buscado más trabajo que otra cosa. Sí, Trabajo, mira, denuncias, pero... En ese sentido, se ha producido un fenómeno nuevo, que es curioso, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo empecé a currar en la tele, cuando nosotros empezamos a currar en la tele hace 10 años, si tú eres guionista de un late night y había una noticia de actualidad, como por ejemplo que el Partido Popular de Valencia utilizaba lingotes de oro para blanquear dinero, tú pensabas, había una reunión de guión, se pensaban muchos chistes, se escribían muchos chistes, se elegía el mejor chiste y ese es el que Andreu o quien fuera hacía por la noche. Ahora hay un problema, que es que para cuando los guionistas han pensado todos los chistes hay un montón de pequeños hijos de puta que ya los han hecho en Twitter. Y esto es un problema, porque primero lo hacen gratis y segundo, luego pasa muchas veces este fenómeno, que esto seguramente que tú has vivido, alguien que de repente en mitad de la noche pone @leitmotiv, por ejemplo, que es el programa que tiene ahora Andreu, diciendo, ese chiste me lo ha robado. Es como, no, es que en realidad, ¿sabes qué pasa? Es que no eres tan brillante. Este chiste se le ha ocurrido a miles de personas y también a la mitad de nuestros guionistas. Esto es algo nuevo, que hace que sea muy complicado hacer bromas sobre la actualidad, porque hay un montón de gente sola y con problemas de autoestima, y muchos de ellos sin trabajo en casa, intentando hacerlo muy deprisa. Y para nosotros, que es nuestro trabajo,
claro, vamos más despacio porque, claro, nos pagan, entonces no tenemos esa ansiedad. Y está pasando esto, que muchos de los chistes de late, por ejemplo, de programas diarios, del intermedio, por ejemplo, ya se han hecho antes en Internet. De hecho, la famosa apertura de los Goya no se la copiaron a Neil Harris, se la inventaron la noche antes, fue casualidad. Sí, ¿no? ¿Verdad? Curioso. De todas formas, vamos a apoyarnos precisamente en unas imágenes. Esto ha sido una brillante idea, Raquel, porque también me gustaría hablar de los límites del humor. Una cosa que a mí me sorprende a título personal es en los últimos años el supuesto derecho que nos hemos arrogado, cada vez se arroga más gente, a escandalizarse. Y hablábamos incluso cuando opinamos sobre televisión, algunos que ya peinamos canas, pensamos que si se emitieran en este momento algunos programas que se emitieron en televisión en los años 80, hoy en día te cerrarían el canal de televisión. Y hace 2 años. Y hace menos años. En los años 80 y hace 2 años. No sé quién recordaba antes en la comida, la bruja vería con una motosierra cantando quiero ser santa, quiero ser beata, lo pones ahora y directamente tienes el lío montado al día siguiente, ¿no? En aquella época era un programa para niños, para los que no lo sepáis. Madre mía, eso iba a decir, digo, ¿os habéis quedado todo con cara de la bruja quién? La bruja vería salía a Alaska, que no sabréis quién es Alaska, pero es la señora esa que se ha casado con Mario Vaquerizo, que sí lo conocéis, ¿no? La señora es la que está un poquito más gorda, él es chico, ¿vale? Bien. Esto no es broma, lo voy a contar. No lo he contado nunca, Cuenta. pero lo voy a contar. Cuando yo curraba en El Hormiguero, llevé a mi hija cuando tenía 4 años. Ella ha currado en El Hormiguero y yo también. Y él Hemos también. dicho que nuestra única diferencia es Murcia, pero en realidad Sí. somos la misma persona. Tenemos... ¿Nos vamos a meter con la productora para la que yo trabajo? No, Digo, todavía no. Ah, por Todavía Para el favor. streaming. Si existe la posibilidad de que te quedes sin trabajo, vamos a hacerlo. No. ¿Podemos hablar de Pablo Motos? favor. ¿Podemos hacer una mesa redonda sobre Pablo Motos de una hora? No, adelante. A la gente le va a interesar porque a lo mejor esta gente el día de mañana necesita trabajo y se le ocurre llamar a Pablo y... Con Oye, tal de que en el montaje yo mejor no que lo esté en el sepáis mismo antes. plano, Por favor, deja de me quedo meterte aquí. con Pablo Motos, que es un gran hombre. Es un gran hombre. Pues... ¿A que sí, José? es un gran hombre. Llevé a mi hija y tenía 4 años en ese momento y de pronto apareció Mario Vaquerizo por el paseo y dijo, Raquel, esta es tu niña. Y llegó mi hija y se escondió detrás mío y dijo en voz alta, mamá, esta señora me da miedo. Y dijo Mario Vaquerizo, mira, tan graciosa como su madre. Y luego no me renovaron. La despidieron del programa. Me despidieron Esto es poco verdad. después. Sí, no creo que sea casualidad que no duraseis mucho en El Hormiguero ninguno de los dos. No, no, Yo estuve 3 años, joder, mucho, se me hizo eterno, me cago en la puta. Fue como el puto eterno retorno. ¿Tú sabes lo que es 3 años en El Hormiguero? Pero porque escribías desde casa y enviaba los guiones. A veces, bueno, Por eso. tampoco hace falta que hablemos de nuestras miserias. Haz Qué fuerte. preguntas de los límites. Tú no tuviste que estar ahí un Sí. año como yo todos los días. Si has preguntado cuáles los límites del humor, uno de ellos es Pablo Motos. O sea, hay una línea ahí que es Pablo Motos. Ya la cruzas y ya no hay humor. Es una cosa, ese es un límite. Ese es un límite del humor. Ahora hablamos de más, si quieres. No aplaudáis porque este señor se puede quedar sin trabajo. No, y sobre todo está muy bien que hayas especificado que la línea del límite del humor con Pablo Motos es hacia adelante y no hacia arriba. Aquí te has atacado un defecto físico que a mí este humor no me gusta. Perdona, ahora pero mismo soy- me has ofendido. Perdona, No, Que te tiro esta mierda, perdona, perdona. pero si te sientes ofendido con cosas pequeñas, Dios sabrá por qué. Vamos a hablar de Bastante que tengo que me minusválidos. habéis puesto una minisilla con el culo que tengo ahora con Lo el dice embarazo. ahora- No, en serio, estoy enfadadísima, tengo Lo la dice mitad ahora del culo porque fuera. yo, si hay algún hombre al que le excite esta mujer, os voy a decir una cosa. No os folléis a esta chica porque se embaraza todo el rato. Es increíble, es verdad. Te la follas y se queda Superfértil. embarazada. Es una sobrada. O sea, yo nunca la he visto no embarazada. Es tremendo. Es increíble. Y la conozco hace tiempo, pero nunca la veo. No. Yo no tengo ni idea de cómo es normal. O sea, yo la veo, Sí. es como... ¿Y este de quién es? Y me dice, no, de un médico de La Coruña. Digo, pero ¿qué cojones? Deja de... Puede llegar a estar embarazada 2 veces incluso. Sí. No, está bien. Lo que pasa es que es algo muy lucrativo porque tengo cerca un seminario. Claro. Y te pagan, ¿no? Ya. También es que Bueno, además... Límites del humor. Es que yo soy vasco, entonces nosotros tenemos dinero, pero en tu comunidad te dan dinero por tener hijos, ¿no? Perdona, en mi comunidad... Mi comunidad, que es Murcia, al igual como pasa con Valencia, hace ya mucho tiempo que no queda dinero público. Antes me ha dicho, y esto no es broma, porque ha llegado y llevaba chupa y se ha sentado a comer enfrente mío, se ha quitado la chupa y tiene un escote generoso. Y me ha confesado que se queda embarazada porque se le ponen las tetas muy grandes. Totalmente. De Bueno. hecho, por eso continúo con la lactancia. El de 13 años todavía mama.
Yo creo que... Intenta no girar, o sea, hay una cosa que éticamente es muy reprobable, que es que empieces a tirarte a tus propios hijos, porque quiero decir, como empezaste muy pronto ya casi son sexys, ¿sabes? O sea, déjaselo a los curas. Se te ha girado, se te ha puesto en vertical y todo. Mira, he dicho follarse niños curas y se ha puesto de pie esa mierda. O sea, bloquéalo. Voy a intentar... Igual, los límites del humor es hablar de follarse a tus hijos, a lo mejor. No, de hecho, Ok. por desgracia, nosotros mismos somos los primeros que hacemos chistes en general y tal, con todo ¿Sí? de la familia, sí. No veáis los entierros, son una alegría. Estamos en los límites del humor, básicamente. No, los cruzamos hace ya rato. Estamos bastante lejos. Yo Estoy ya haciendo me había- bromas con yo ya me follarme había a sus perdido. hijos. O sea, eso está muy allá, no sé qué opinaría. Claro. Rajoy. Entonces, ¿que nos podemos reír de todo o no? Decía Woody Allen que el límite del humor estaba en el momento y la distancia. Sí, él decía que... Pero no dijo cuánto tiempo había que pasar. Vale. Él dijo que humor un era par de tragedia minutillos- más tiempo, Un par de exactamente. minutillos nos llega, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, seguro que Raquel tiene una opinión mucho más divertida que la mía, pero por ejemplo, cuando se caen las torres gemelas o algo así, los medios tardamos en reaccionar, pero la gente hacía bromas casi cuando estaban en tiempo real. O sea, habías un tío cayéndose y había gente que hacía bromas. Quiero decir, el humor en la intimidad funciona de otra manera a los medios. De hecho, hay una anécdota muy chula con el 11S, y es que un conocido monologuista allí, 3 semanas justo después del 11S, actuó en un club de Nueva York, Gottfried, como se llama el cómico, y llegó y dijo, delante de todo el mundo, ¿no? Dijo, hostia, estoy un poco nervioso porque tengo que ir a Los Ángeles y me han dicho que el avión hace escala en el Empire State. 3 semanas después, y nadie le mató, ni le llevó a fiscalía, ni vino la policía, ni nada. Le abuchearon, eso sí, le dijeron demasiado pronto, pero el tío continuó su espectáculo, la gente se rió con el resto del chiste, le aplaudieron mucho, y lo que os digo, vamos, que nada de fiscalía. Ya. Ya está, esa era la anécdota. Ok, gracias, Raquel. No me parece mal. Sí, un poquito pronto. A ¿Quieres ver, que yo veamos creo- alguna de esas imágenes que podamos Yo utilizar tengo, como yo tengo una ejemplo? teoría con la que además esta mujer embarazada va a estar en desacuerdo. Yo tengo la teoría, y es una teoría propia y que yo me aplico a mí mismo. Sé que Raquel no se la aplica a ella. Pero yo, por ejemplo, yo solo hago humor del lado del débil. Esto es un matiz. Cuando has dicho, ¿se vale hacer chistes de todos? Yo no. Yo solo lo haría, y solo lo hago, a favor del... Te estás riendo ya, cabrona. A favor del débil y en contra del poderoso. Pero es un posicionamiento ético que ella, como no tiene ética ninguna, pues se lo pasa por... Pero, ¿y esto cómo compatibilizas esto con tus chascarrillos sobre Podemos? No, bueno, ahora hablamos de Podemos. Ok. Ya hemos No, hablado de pone- curas que se follan niños, podemos hablar de Podemos sin que nadie se sienta súper ofendido, espero. Yo me acabo de dar cuenta que hemos conectado el iPad, pero donde estaba la presentación en el iPhone. No, pero la tengo aquí, Raquel, aquí, de pero- Murcia. Por algo Murcia es la nueva Lepe, chaval. No, pero más o menos podemos, porque la Sí. busco aquí a mano. porque- Claro que podemos. No, bueno, habíamos pensado empezar con algo que mucha gente puede decir que está muy mal, pero para hablar si el humor tiene límite o no, y lo podríamos expresar, por ejemplo, con esta viñeta. Amplía ahí un poco. Pone, te estás volviendo nazi, cabrón. Dice, es leucemia, papá. Y él dice, ¿leu qué? Deja de hablarme en alemán, maldito nazi. Está muy Es bien. una presentación de esta chica, quiero que quede claro. Ni el tío que trabaja para Pablo Motos, ni yo tenemos nada que ver con esta mierda. No, nada. No, a mí me gusta mucho esta viñeta, aparte porque es graciosa, porque evidencia muy bien qué es ficción y qué es realidad. Es decir, para empezar es un dibujo, no hay gente real ahí, ¿no? Y para seguir ni siquiera, quiero decir, no es algo que haya pasado en la realidad. Y de hecho ni siquiera tenemos contrastado que ese niño de verdad tenga leucemia, lo mismo se lo está inventando y es un nazi. A mí hay varias cosas. A mí hay varias cosas que me preocupan. Uno, que el brazo le sale del pezón. Que no sé por qué esa viñeta de ahí, o sea, ese bocadillo, tiene esa forma rectangular ahí. Y no voy a entrar en las faltas de ortografía. ¿Eh? De estas. Así en plan gran marnazi, que es lo que lleva. Hay Pero una es porque cosa- lo ha hecho un sudamericano. Te estás volviendo nazi, Lo ha hecho un cabrón. sudamericano. Esto para el streaming, para Los Colombia, sudamericanos, saludo. ¿los sudamericanos saben escribir? ¿Qué A va? ver, una cosa. Antes se mencionaba Podemos y antes de que esta siga poniendo viñetas sobre niños con cáncer. Vamos a ir a Podemos. Vamos a hablar de Podemos un ratito, que así os calentáis algunos. Ha habido una cosa que hemos hablado en la comida,
sobre quién tiene más tolerancia al humor, ¿no? Si la izquierda o la derecha. Nosotros consideramos que la derecha tiene mucha más tolerancia al humor, a pesar de que luego te demanden y eso, los de Cristo Rey y esta peña. Pero en general la derecha tiene más tolerancia y estamos de acuerdo en una cosa. Yo cuando os pongo un ejemplo concreto para que veáis que no me lo invento. Yo hago bromas en el Hoy por Hoy en la SER. Cuando Pablo Motos, cuando Podemos triunfó en las europeas, antes del actual fenómeno, yo hice un chiste sobre Pablo Iglesias. Era el primero que hacía porque empezó a ser un personaje público. Oficialmente en la SER me dijeron que jamás habían recibido tantas quejas telefónicas por un chiste como por aquel de Pablo Iglesias. No me acuerdo, decía algo de Irán o así. Y lo hemos puesto en común y es cierto. Por algún motivo, los grupis de Podemos, seguramente muchos de vosotros lo sois, por la edad o por el cloro del agua o lo que sea, tienen poca tolerancia, ¿no es cierto? Totalmente. También había puesto yo el ejemplo de la web Minoría Absoluta. Todos los meses escribo un artículo y el día que escribí Podemos, que lo que hago es coger el artículo de la Wikipedia y cambiarlo en plan de cachondeo, cambié Podemos como partido político y lo puse Podemos, una nueva religión. Y aparte de que se cayó la web, no veáis, tengo más de 800 amenazas de muerte, ¿eh? O sea, que no es broma. Pero desde el respeto de la izquierda. Desde el respeto O sea, de la izquierda. De todos compañera modos, zorra y zorra con X, o sea, como zorras. de todos modos has dicho desde el respeto de la izquierda, pero todavía no se han posicionado muy bien donde No, están, ¿por qué ¿no? estás haciendo esto? Me estás poniendo muy nervioso. No te No, pongas a mi es que voy a espalda. dejar el iPad porque ya tengo mucho peso. Vale. Ah, vale. ¿Quieres que lo maneje yo de ahí y le vaya dando? O No, está bien. Es que como no he puesto la presentación No, que es, tengo no que ir irás a romper eligiendo la aguas ahora, diapositiva, sería entonces, increíble. No nos Eso sí vale que serían los límites del humor, un Inútil. parto aquí en directo. Pero esta no nos vale, ¿no tiene alguna imagen que podamos usar? Sí, lo único es que hay que ir eligiéndola. Bueno, pero eso no tiene problema, porque yo le puedo dar con el Vale. dedo. Mira, yo te voy cantando los números. Esta nos gusta, Es ¿no? así. Esta nos gusta. Bien. Por ejemplo, esto es un vídeo que me parece muy gracioso porque mucha gente dice que si tú te ríes con un chiste racista es porque eres racista. Yo creo que veáis este vídeo. A mí esto me gusta especialmente, ¿no? Casi hago yo lo mismo con las botellas, pero no me ha salido. ¿Cuántos de vosotros habéis reído alguna vez cuando se ha caído alguien delante vuestra? Os ha dado un golpe, lo que sea, vale. ¿Y cuántos de vosotros de verdad queríais que alguien se cayese para reírse? Solo hay 4 o 5 que son sinceros, muy bien. ¿Y cuántos de vosotros lo deseabais más porque era negro? A ver, el problema es que si te ríes de esto, existe la posibilidad de que alguien crea que te está riendo porque es negro. ¿Vale? Si esa persona, por ejemplo, llevase una pancarta de ETA o lo que fuera, tú no te puedes reír porque sería apología. No, de eso hablaremos ahora. Yo soy vasco, yo puedo hacer todas las bromas de ETA que quiera. Vosotros no, porque sois de Valencia y no tenéis ni puta idea de lo que es el dolor. Pero yo sí. Eso Y sí, ahora- como valencianos podéis hacer todas las bromas que queráis sobre mujeres, hombres y viceversa. Sí. Efectivamente. Pon cosas de ETA que son más graciosas. Vamos a buscar algo de ETA. Una pena que no haya negros en ETA, porque entonces yo sería una locura. Gora Alcaeta. Esto te lo cedo, que es tu terreno. Ahora cuando pase, si hay planos cortos de cámara, me los vas enfocando para que se pueda identificar luego a la policía a toda esta gente. Sobre todo estos que están riendo. Esta ha Nosotros sido- estamos serios, estamos documentando una cuestión. De hecho, como podéis ver, para que no me denuncien diciendo que es apología de la ETA, he dejado bien clara la marca del ABC, ¿vale? Lo ha puesto el ABC. Sí, puedes poner esa foto. Eso era un fotograma de Cuéntame. Pon el anterior. El anterior. La anterior. Había un fotograma de Cuéntame. Sí, vamos. Todo el mundo quejándose diciendo que Gora Alcaeta, que en realidad es un juego de palabras porque Alcatea en vasco significa alcalde, entonces cambiando simplemente Alcatea. una letra, Alcatea es alcalde y Alcatea. Alcaeta. Alcatea. Co- Espérate. Alcatea. No. No voy a hacerle Eso. cabrear que es vasco y lo mismo explota. Bueno, a lo Eso que es un íbamos. foto. Entonces decían que era apología de la ETA por haberlo puesto dentro de una ficción. Entonces, claro, mucha gente se preguntaba, ¿y este fotograma de Cuéntame que pone bien claro Gora ETA? Entonces hombre, teníamos aquí- que llevar a todo el mundo de Televisión Española a la cárcel y no solo por la programación que De hacen. hecho, yo ¿eh? llevaría a todo el mundo de Televisión Española a la cárcel y lo digo porque he trabajado allí, creedme. O sea, sé que aquí hay gente de Televisión Española. Ya va la segunda con la que te metes. Lleva la ¿eh? segunda, ¿No? mira. Buah, espero que sepas hacer bien algo más, porque te estás quedando sin trabajo. A ver, para mí es obvio. A ver,
Televisión Española puede hacer estas cosas, puede poner Goraeta, porque al final el Partido Popular no se puede demandar a sí mismo. Sería como dar una vuelta. O sea, a ver, Televisión Española. Yo trabajo en Televisión Española, igual hay gente que no sabe cómo funciona la industria del entretenimiento en España. El Partido Popular lo que hace es selecciona, cuando gana las elecciones, selecciona a la gente más tonta dentro de la gente que tiene que son adictos a la cocaína. Entonces, a esa gente, a la persona que además tiene problemas con las mujeres, igual porque las maltrata o las viola o lo que sea, le hacen presidente del ente público. O sea, ese automáticamente, ese es presidente de Radio Televisión Española. Eso sé, si en algún momento quieres salir de cuadro, das un paso para atrás y ya no te ven en el streaming. Esa persona la hacen presidente. Luego a la gente que igual le van mal los niños o lo que sea, pues le hacen director de la 1, director de la 2, director de Teledeporte. Entonces, claro, al final el Partido Popular tampoco se va, porque a lo mejor es su cuñado o lo que sea, es como te voy a demandar y dice, pero si estás casado con mi hermana. Por eso o sea, es como hay excepciones en la democracia española, lo que pasa es que no la conocéis porque sois muy jóvenes. Esta es una. Televisión Española puede hacer lo que quiera. Bien. Y esta es la razón por la que ni José Antonio ni yo últimamente trabajamos en tele. A mí me han quitado un programa en Televisión Española, no lo entiendo. También os diré que esta semana sabéis que ha dimitido el director de Televisión Española antes de ayer, por motivos personales, dice el hijo de puta. En fin. Bueno, aquí tenemos el caso. Esto quizás queráis comentarlo Bueno, también. esto sería el caso de gente que salió a defender a los titiriteros haciendo un juego de palabras que es Gora Malagueta. Malagueta, para el que no lo sepa, es un barrio de Málaga. Es decir, ahí lo que pone es en vasco, viva Malagueta. Ya está. Bueno, pues llegó la policía y les identificó para posibles denuncias por enaltecimiento del terrorismo. Entonces, ¿dónde están los límites? Pues evidentemente los límites están en el examen de acceso a la Policía Nacional, que no... Yo creo... Ahora, si quieres ser Policía Nacional, te dan un cubo de Rubik y si no te lo metes por el culo, te aceptan ya directamente. Yo creo que en lo que respecta a ETA, yo como vasco os diré que los límites están en La Rioja. O sea, de La Rioja para abajo todo es delito. En Euskadi podemos hacer lo que... O sea, si tú quieres matar a un tío, no, pero por ejemplo nosotros tenemos ayuntamientos con caras de presos y nadie demanda nada. Y luego salen unos titiriteros contratados por Carmena, hacen, no, soy no sé qué, y les meten en la cárcel. Es todo muy confuso. Insisto, ya lo iréis aprendiendo, los mecanismos de cómo funciona la democracia española. Son complejos. Por cierto, Podemos, uno de sus requisitos ha sido mangonear Televisión Española. Me ha encantado. Es guay, porque al menos lo pones por escrito. El PP luego se hace el loco. Es como, no, nosotros, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues también tenemos este famoso José Castro, clásico. a partir de mañana necesita trabajo, ¿vale? Para Sí. cumpleaños o lo que sea, hace servicio. Alguna productora local, Tele7, yo encantado de hacer aquí Productora algo. local, pero porque tú quieres trabajar por amor al arte o quieres cobrar. Ya en este momento, ya con trabajar ya me llegaría. A partir Mira de lo este bien que momento. terminó Canal, ¿no? El streaming, solo una pregunta técnica ahora que no nos oye nadie. ¿El streaming se queda grabado o sí, se queda, gracias. Vale. Genial. Ahora mismo Letter Scriptaman en... hay un tío en Televisión Española mirando así el streaming este. Pero bueno, el lunes le echarán. Pero Bueno, ¿cómo hasta sois? Si la mayoría de directivos de Televisión Española no saben ni encender el ordenador. Eso es tranquilo. verdad. Pero Eso es bueno, verdad, yo eso es verdad. ¿Puedo hablar desde Yo lo he aquí en visto. plan voz en off? Así como... Bueno, vamos a ver este clásico de Monty Python. Esto es España un miércoles cualquiera. Hijo de Deuteronomo de Gad. Digo presente. Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. Pero solo dije eso. ¡Blasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo! ¿Lo habéis oído? ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Continúo. En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada... Sin precipitarse, que aún no A hemos ver, empezado. ¿quién ha sido? ¿Quién ha tirado esa... Ya había que empezar. A la última fila. Siempre tiene que empezar ya. ¿Por dónde íbamos? Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová. Estás empeorando las cosas.
empeorándolas, es que pueden estar peor. Jehová, Jehová, Jehová. Te lo acierto, como vuelvas a decir Jehová. A ver, ¿quién ha sido? ¡Vamos, quién ha sido! ¿Has sido tú? Sí. Atrás. Es que dijo usted Jehová. ¡Basta! 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 Ya está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito. ¿Entendido? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová. Buena puntería. De hecho, me acabo de imaginar ahora mismo un remake de este mismo vídeo, ¿no? Un niño pasando con 6 o 7 años y preguntándole a su madre, mamá, ¿qué significa Goraeta? Porque estáis pintados y viniendo a fiscalía llevándoselo al niño de 6 años. Peor, Sí, esta semana Rita Maestre, ya sabéis, la portavoz de Ahora Madrid, de Podemos en Madrid, está en un juicio por haberse quedado en sujetador en la capilla, en 2011, en la capilla de la Universidad de la Complutense. ¿Sabéis esta historia? En 2011 el actual se quedó en sujetador y gritó porque ella considera, con más gente, que no debe haber capillas en universidades públicas en un estado como el nuestro. Y está en juicio por ofensa a Dios. Sí, de hecho, ¿Tú a mí crees me ha que Dios estará parecido- ofendido? Yo creo que Dios tenía que estar contento, eso por un lado, y por otro lado... ¿En general? En general, Dios está contentísimo con nosotros. No Pero tenemos contigo y a conmigo, en Dios general, tutero para que nos lo diga. Dios tutero en este momento está en la cruz y no nos va a poder decir nada. Pero bueno. Esto, de cierto modo... Esto es para que no nos digan, solo os metéis con Dios, no os metéis con Mahoma. Tachan. O sea, esto fue lo que desencadenó la matanza del Charlie Hebdo. Esta portada, que a simple vista no es tan ofensiva, cambiaron Charlie Hebdo por Charlie Hebdo y pone 100 latigazos a quien no se muera de la risa. Que al final no fueron 100 latigazos, fueron 100 tiros con un Kalashnikov, pero oye, mira, esto era humor negro. Todavía no ha pasado suficiente tiempo. Ahí está traducido. Aquí hubo una polémica con eso que fue bastante interesante, ¿no? Aquí hubo mucho debate en los medios de comunicación cuando pasó esto sobre si los medios españoles debían publicar o no las caricaturas. Al final cada medio optó por una cosa, hubo medios que las publicaron, medios que no, y cada uno justificó su decisión. Vamos a hacer, entre vosotros que sois estudiantes de esto, ¿cuántos de vosotros hubierais publicado las caricaturas de Mahoma? ¿Y cuántos no las habríais publicado? Gente, hay alguno que no. Sí, pero porque no tenían Creative Commons, no por otra cosa. Esto fue un debate, es un debate complejo realmente, ¿eh? O sea, de hecho, parte de la reacción de Charlie Hebdo se replanteó si merecía la pena, ¿no? O sea, si al final merece la pena convertirte tú en un... Si sirve de algo convertirte tú, ponerte una diana, convertirte tú solo, motu propio, en un mártir de la libertad de expresión. Y con ello generar sufrimiento a tu familia. O sea, en el plano teórico es muy fácil hasta que te pegan un tiro. Esto en Euskadi, por ejemplo, lo hemos vivido muy directamente y es un debate, no es tan sencillo. No es en absoluto tan sencillo, porque no te pones la diana a ti, la pones a ti, a todos tus trabajadores. Si estás en un medio, no es tan fácil. Sin llegar al límite, sin llegar al Por ejemplo, caso- nosotros haciendo esto nos jugamos la vida de José Castro, pero nos da completamente igual, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que a mí si le matan, pues tampoco me da. Me da pena porque le conozco, pero tampoco te creas tú que... Pero como un perrete, vamos. Como un perrete, Es sí. una gente que le coges cariño. Yo, sin llegar a la muerte y al miedo físico, siempre me planteo dónde el límite cuando se trata de religión. En la religión es cuando se habla de humor, se habla de casi todo y luego está la religión. ¿Hasta qué punto, desde vuestro punto de vista, uno puede meterse con la religión? Siempre recuerdo la frase de Fernando Savater que las ideas y las creencias son discutibles. Lo que hay que respetar es a las personas, pero las ideas y las creencias son algo que se tienen que rebatir. Es más, él iba un poco más allá y decía, ideales hay que tener pocos, lo que hay que tener es muchas ideas. ¿Hasta qué punto creéis que uno se puede meter con la religión o es algo excepcional y realmente hay que tratarlo de otra manera? Yo parto de la base siempre de que el humor es ficción. O sea, por mucho que la gente quiera darle visos de realidad, es mentira, el humor es totalmente ficticio y las religiones también, por lo cual creo que... Yo creo...
Dos cosas. Primero, que es este gran axioma, ¿no?, de que la libertad de expresión no supone respetar aquellas ideas con las que tú estás de acuerdo, sino con las que estás en desacuerdo. Eso por una parte. Y segundo, para mí, como ella, para mí la religión es una superstición. Es una superstición muy rentable, la más rentable y muy popular, pero una superstición. Entonces, yo puedo respetar a los creyentes igual que puedo respetar a una señora que decide tomar homeopatía, pero no puedo respetar ni la industria de Dios ni la industria de la homeopatía, porque me parecen estafas. Entonces creo que los humoristas tenemos el deber de... Era muy fácil ese aplauso, era muy fácil. Lo difícil es aplaudir cuando hablas de violar a niños, eso es lo complicado. ¿Os puedo contar una cosa? Ven, necesito que te sientes a mi lado por si me tiran algo. Os voy a contar una cosa que a mí, esto es una exploración de los límites del humor. Pero ¿tengo que estar en cuadro en esta? ¿Puedo estar en cuadro o peligra? Yo creo que es mejor que te vayas incluso de la sala. Vale, vale. Si no, tapo. A ver, voy a abrir un debate, ¿vale? Esto es sobre los límites del humor y es una cosa bastante jodida, pero os lo quiero comentar. El otro día hice una prueba en Madrid, ¿de acuerdo? La voy a hacer contigo a ver qué opinas tú. Me interesa mucho tu opinión. El otro día en Vitoria, quizás entrasteis de la noticia. Pasó lo siguiente, os voy a contar la noticia y os voy a contar por qué a mí me parece muy gracioso. Es una noticia terrible, ¿eh? En serio, es una cosa muy jodida. Una mujer en Vitoria conoció a un chico, no sé, esta noticia, insisto, es real, la podéis googlear. Conoció a un tío y se lo llevó a su casa, ¿no? Y esa mujer tenía un hijo, un bebé. Entonces follaron por la noche y él en mitad de la noche se despertó y parece que fue a beber agua y vio al niño, vio al bebé y decidió follárselo. Entonces penetró al niño y la madre oyó ruidos. Esto es real. Se levantó y le vio al tío que estaba violando al bebé. Y entonces el tío cogió al bebé y lo tiró por la ventana. Con tan mala suerte que encima la ventana estaba cerrada. El bebé atravesó el cristal y cayó y estuvo en el agua un tiempo y luego murió. Toda esa noticia es terrible, pero hay algo gracioso en ello, que es en qué momento, cuando a ti te pillan pillando a un bebé, piensas que la mejor opción es tirarlo por la ventana. Porque quiero decir, ¿cuál era tu plan? ¿Lo tiras por la ventana y dices, no me estaba follando tu bebé? ¿Entiendes? Yo creo que es por el dicho ese que han dicho siempre, si pesa más que un pollo me lo follo. Sí, pero a ver, no, ni siquiera cuestiono que estés tan loco como para follarte a un bebé. Eso puedo entender que estás tan loco que te folles a un bebé. Quiero decir, hay un grado de locura superior a follarte a un bebé, que es que cuando te pillan, lo tires por la ventana y te hagas el loco. Es como, no me estaba follando a un bebé, ¿de qué cojones? ¿Qué bebé? ¿Sabes? Es su madre, sabe que había un bebé ahí, porque lo ha tenido ella, y sabe que te lo estabas follando y que lo has tirado por la ventana. O sea, quiero decir, ¿entiendes? O sea, a mí lo que me flipa es la reacción de, no tengo ni idea de qué me hablas. O sea, ¿tienes la regla o qué te pasa? ¿Sabes? Es como, te han pillado follando al bebé. No lo sé, pero ahora me estaba imaginando la escena y estaba pensando lo difícil que tiene que ser desencajar al bebé. En mi opinión, es hoy por hoy el límite del humor más claro. Esto, en serio, esto lo saqué por eso eran cómicos, lo saqué, estaba Ángel Martín, había más gente. Todo el mundo le hizo mucha gracia, era una cena. A todo el mundo sale alguien para decir, llévatelos. Lo habéis desconectado ya en plan. Esto es una universidad, llévatelos de aquí. ¿No crees, te lo pregunto en serio, Yo ¿no crees te voy a que decir la verdad, yo cuando veo una noticia de estas, normalmente lo primero que hago es llorar y luego automáticamente hago chistes, porque me parece una forma de intentar borrar que eso ha ocurrido de verdad. de superarlo, ¿no? No, más de superarlo, lo pongo tan risible que pienso, esto no ha ocurrido de verdad. Es que eso yo creo que es algo que la gente no entiende y eso es completamente cierto. Los que nos dedicamos al humor, cuando haces eso es una barrera, es protección puramente. Yo siempre digo, y esto no sé si a ti te ha pasado, pero yo estoy seguro de que el 99% de los guionistas de humor nos han pegado en el colegio. Estoy seguro. O sea, a mí me pegaron, no os voy a engañarse. Y luego hablo con la gente y estoy convencido. Son mecanismos de humor, lo que pasa es que mecanismos de defensa, por algún motivo los hemos convertido en nuestro trabajo. Acabas de destapar recuerdos muy feos. A ti te pegaron, ¿verdad? A mí me pegaban mucho de pequeña. ¿Sí? ¿Lo dices en serio? Sí, lo digo en serio, era la empollona. ¿Y qué te pasó? Tío, ser de Murcia, que al final... No, pero yo estoy seguro. Y lo de la broma que os acabo de hacer de follarte un bebé y tirarlo por la ventana es probablemente porque la cuestión era, ¿lo contaríais en un escenario? Nadie lo contaría en un escenario de los que estábamos ahí. Y hay gente que hace humor jodido, ¿eh? Había gente ahí que hace humor duro y difícil. Y nadie se atrevería a contar eso en el escenario porque saben que lo normal
es que la gente, incluso aunque pueda mentalmente asumir que lo que estás contando es gracioso, porque la idea en sí misma es graciosa, es como que ese es el límite. La gente se puede reír con bromas de Dios, se puede hacer reír con bromas de ETA, pero creo que hoy por hoy esa es una barrera súper clara. ¿Te refieres a la barrera, a la ventana que atravesó el niño? Eso es, esa es la barrera. Tirar un bebé por una ventana después de follártelo, podemos decir que es la barrera. Ahí está. ¿Creéis que existe realmente el humor blanco? O sea, se puede, porque incluso si te lo planteas hasta en las películas de Chaplin, cuando alguien se cae delante de ti y te ríes, te estás riendo de algo. Es decir, ¿hay algún tipo de humor que no ofenda a nadie? Hombre, creo que Luis Piedrahita, por ejemplo, tiene un humor Sí, que no es ofende a nadie blanco. y es gracioso. Sí, y es muy gracioso. Sí, yo creo que lo hablábamos antes de la comida. Con los monólogos pasa como con la música. A mí me viene mucha gente y me dice, a mí me gustan mucho los monólogos. No, a ti te gustarán X monólogos, es como la música. A mí me gusta mucho la música, venga, vamos a ver a Melendi, te reviento, ¿no? Entonces, Vamos a ver a Melendi con Arjona de telonero. O a Amaya Montero. por Dios, Amaya qué horror. Montero no, falleció al final, ¿está viva? ¿Amaya? ¿Está viva? Ok. ¿Está loca? Pensé que estabas haciendo bromas de una persona que estaba muerta y me estaba ofendiendo. No, sigue viva. No, sigue viva. Y muy sana y rolliza. Pues a lo que iba diciendo... Fue que- increíble porque acabó ETA y apareció Amaya Montero. Los vascos no paramos de joder la vida. Perdón, sigue. A ver si la escuchan los de Hazte Oír y hacen algo. Bueno, pues entonces hablábamos eso un poco, que es como la música, que no todo el humor es igual. Y porque tú te rías mucho, por ejemplo, con un Dani Rovira, no quiere decir que luego vayas a ver a Ignatius y te vayas a reír. Y al revés, lo mismo si te gusta mucho el humor de un Ignatius o Luis Álvaro, o yo que hacemos humor así más cabrón, o te leen a ti, luego a lo mejor van a ver a un Dani Rovira y se aburren porque es muy blanquito. Entonces, Pobre- es eso, que el humor tiene tantas vertientes que no tiene por qué gustarte todas. Dani Rovira yo creo que mejor no lo mencionemos porque está afectado después de lo que le pasó. Ah, pensaba que era porque cobraba por cada mención. No. Qué susto. Creo que eso empieza el lunes. Al hilo de Dani Rovira me viene a la cabeza lo que pasó con Stephen Fry en los premios BAFTA, que hizo una broma sobre una persona que era amiga suya y por lo tanto se le permitió. Y curiosamente, y estos casos a veces se dan, en los que la persona afectada supuestamente por la ofensa no se ofende y sí se ofende la gente, que es esto que también hablábamos antes y que es preocupante, que es el derecho a ofenderse. Como por ejemplo este tuit que tenías tú aquí seleccionado de Guillermo Zapata, ¿no? Y la reacción, lo que pasó luego con Irene Villa. Además es interesante porque supongo que vosotros en periodismo lo habéis dado, pero en el resto de los universitarios Cuando no dice ocurre. recto es resto Resto. en murciano, ¿vale? Ha dicho el Es que recto he de- intentado... No, lo que pasa es que yo asocio universidad y recto, no sé por qué. Algo harías. ¿Cómo Así te por, crees que así abro por lo la menos, posición? así por lo menos no te quedas embarazada todo el rato. Venga, sigue, por favor. Le he traído recuerdos, perdonad. Yo al menos para No la... es que iba a para hacer la- un chiste muy escatológico, pero luego he pensado que mejor no. Bueno, pues si os dais cuenta, en esto a mí me sorprende mucho que lo hayan llevado a Fiscalía porque, entre otras cosas, pone comillas y eso quiere decir que está citando. O sea, él estaba hablando sobre el humor negro, sobre que habían chistes muy pasados de rosca, no quiere decir que él estuviese de acuerdo o no, simplemente citaba chistes que llevaban muchísimos años circulando y lo han metido en la cárcel por eso. Y pasó una cosa que es la siguiente fotografía, y es que llegó Irene Villa y dijo que a ella no le parecía mal. Entonces pasó una cosa en Twitter maravillosa y es que toda la gente que insultaba a Zapata y le decía que era un malnacido por haber hecho esos chistes con Irene Villa, cuando Irene Villa publicó que a ella no le importaba, entonces la llamaron amputada de mierda. Los mismos que estaban defendiendo su honor, luego lo borraron, por eso no tengo capturas de pantalla, pero fue algo que decías tú, esto es demencial. Es muy guay que en España hayamos llegado a un punto en que alguien diga ¿qué sabrás tú de terrorismo, Irene Villa? Es como, ok, pues vamos a cerrar el país, vámonos todos a Portugal. Esto ha pasado, es real. Bueno, si os parece... Os ahora- vais de aquí. Si os parece, por ahora que estamos, yo creo que podemos pasar el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. Quejas, sobre todo. Sí. Y además os vamos a enfocar con una cámara para que también quedéis vosotros en plano. Raquel tiene que pasear porque le pesa el bebito. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Tenéis miedo? Podemos hacer un montaje con la persona que pregunte y la caricatura de Mahoma detrás. También Venga, para- va, que sé que lo estáis preguntando. ¿Alguien Ya ha lo tenido digo yo, problemas en su metro vida? 52 mide. ¿Alguien ha tenido problemas en su vida por un chiste? Allí atrás hay alguien que pregunta. Un valiente.
Micro allí. Proyecta, joder. Bueno, yo soy el único que ha levantado la mano diciendo que no publicaría la caricatura de Mahoma. Entonces, No, ha habido otra, vale, más bueno. gente por aquí, sí. Muy bien. Simplemente voy a explicar por qué. Yo soy el que ha hablado antes de la Wikipedia. Y de hecho no es porque me importe o no poner a Mahoma o no. O sea, yo he repuesto la imagen de Mahoma en el artículo de Mahoma de la Wikipedia. Pese a que han habido peticiones que y lo han quitado y lo hemos vuelto a poner. O sea, eso no era el motivo. El motivo es porque directamente a mí esa portada no me hace gracia. Entonces, ¿para qué lo voy a publicar? O sea, entonces, no lo voy a publicar porque para mí no aporta nada. Entonces, la explicación es esa. No porque simplemente no pondría a Mahoma. O sea, Mahoma, la ilustración de Mahoma para determinadas partes del Islam ofende, sea caricatura o sea un grabado de un códice de Irán del siglo XVI. Da igual. Sí. Y luego sobre la charla en sí, hombre, yo me imagino que habéis forzado ahí la línea hasta dónde está, ¿no? Yo personalmente, un poquito solo. Yo pienso que sí que tiene un límite, el humor. Supongo que la conclusión que podíamos llegar sería ahí. Pero tiene límite todo. O sea, yo creo que el humor, la libertad de expresión, porque ponga comillas, yo pondría las comillas y diría, sois todos unos hijos, pero como están comillas, pues nadie me diría nada. Entonces, yo creo que sí que hay un límite. ¿Dónde nos ponemos el límite? Cada uno se pone el suyo. O sea, yo me pongo mis límites. Y luego yo también decido en qué me ofendo y en qué no. Obviamente, lo que decías de la niña que murió en Vitoria, que no... Claro, yo recuerdo la noticia. La noticia era ¿La bastante... recuerdas? Sí. No, pasó hace un par de meses. Sí, hace algo. o menos, sí. Claro, hacer un chiste de eso, pues es bastante desagradable. Pero hacer un chiste de niños violados por curas, maestros, padres, tíos, ya parece que no es tan desagradable. O hacer un chiste de... Es que no lo es, porque si haces bromas de niños violados por curas, es una denuncia. No, pero yo digo, a mí no estoy hablando ahora de si es denunciable o no, sino el límite del humor en cuanto a mi moral. Ah, vale, mi para ética. ti. Para Ok. mí. Entonces, para mí sería también reprochable o no, para mí. Me da igual que sea esta niña que un niño. Me pongo en el lugar del padre o del niño violado por X, el que sea. Entonces, a veces miramos solo la parte de vamos a meternos con el violador, pero la parte de la persona violada, niño, mujer, lo que sea, a veces Pero es tampoco la tenemos que en cuenta. los humoristas no podemos estar de acuerdo con ese discurso. Es Bueno, imposible. Es porque... que no te pido que estés de acuerdo. No, pero mira, te explico mi punto de vista. Es que es imposible porque ahora mismo hay una película en cine que es Spotlight que denuncia los abusos de la Iglesia contra los niños. Esa película es un drama, es una tragedia, ¿vale? Podría ser una comedia. ¿Por qué sería menos válido? Seguiría siendo una denuncia. O sea, al final lo que se pide, cuando he dicho que yo siempre me posiciono con el débil, lo que se pide es, a veces al humor es cállate. O me lo dices en serio o cierras la puta boca. ¿Por qué? El humor es un código. Por ejemplo, siento volver a esto, lo siento, ahora te dejo hablar y que hagas chistes de anos. Siempre vuelvo a lo mismo, pero en Euskadi una de las cosas que abrió las ventanas de una sociedad destrozada fue Vaya Semanita. Cuando empezamos a hacer sketches sobre ETA, en televisión, en la pública, burlándonos de esos hijos de puta. Yo tengo amigos, y hay gente aquí también, que ha recibido tiros, ¿vale? Que ha perdido amigos. Y nos reíamos de aquello, por fin. Nadie en Euskadi, nadie, ni el Partido Popular, ni las asociaciones de víctimas, dijeron, wow, sketches de ETA en la televisión pública. Nadie. Eso es un fenómeno que muy reciente en España, que se ha vuelto loco todo el mundo por algún motivo. En Euskadi es algo que ni siquiera se cuestionó. Fue estupendo, estupendo, fue maravilloso. La gente del PP iba de invitado a Vaya Semanita porque había un plató, vosotros quizá no lo hayáis visto, pero iba y se reía con aquellos sketches. Fue maravilloso. Nadie pensaba en las víctimas se reían. Irene Villa se ríe. Entiendo tu punto de vista, pero el nuestro como profesionales del humor creo que tiene que ser completamente distinto, creo. Yo voy a aportar dos cosas. Una, por lo que has dicho de las comillas que tú podrías poner, sois todos unos gilipollas, entre comillas, que no pasaría nada. Bueno, en realidad sí. Y es que no están nombrando una cita, como hizo, por ejemplo, Zapata. O sea, Zapata nos inventó algo y lo puso entre comillas, estaba citando. Pero entiendo a qué punto quería llegar. No, pero esas comillas seguro que alguien ha dicho esa frase en algún momento. Entonces... Sí, pero como estábamos con el tema de Zapata, por supuesto que puede poner comillas, porque está citando, que supongo una cosa que habrá estado y tal. Pero hay una cosa que yo no estoy de acuerdo del todo contigo, porque yo creo que con humor se puede hacer todo
y no tiene por qué ser siempre defendiendo al débil. Es decir, os voy a poner un ejemplo. El humor está muy estigmatizado, es la única ficción a la que se le piden responsabilidades, o casi la única. Nosotros podemos tener 12 años de esclavitud, ¿vale? Y entonces tú ves como al actor negro le pegan con el látigo y lo están humillando. Bueno, pues ya no estás con el débil, tú estás viendo desde la postura del esclavista, ¿sabes? Del que le está dando. Y no pasa nada, pero en cambio, si es en humor y es el fuerte contra el débil, ya te lo recriminan. Otra cosa más, Match Point. ¿Qué lo habéis visto? Levantad la mano porque voy a hacer spoiler. Pues os jodéis. Match Point es una película, ¿vale?, en la que el protagonista se carga a la amante porque se la quiere quitar de en medio para casarse con la novia millonaria. Y al tío al final no lo meten en la cárcel y entonces el tío queda libre. Y aquí nadie se queja diciendo, oye, mira, Woody Allen, es que resulta que llevamos no sé cuántas muertas en lo que va de año, llevamos una media de 60 mujeres muertas en los últimos 5 años por año y tú estás haciendo una película en la que gana el malo. A nadie se le pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene tan claro que es ficción que a nadie se le ocurre pedir explicaciones. En cambio, con el humor no pasa. Con el humor ahora mismo tú haces un chiste típico, muy tonto, ¿vale?, muy manido, lo que sea. Voy a poner un ejemplo, lo de cuál es la última botella que abre una mujer después de una fiesta, la del Fairy, y ya tienes a 300.000 personas quejándose. Y además no solo eso, a mí es que por chistes un poco machista o muy machista o lo que sea, por humor, me han llegado a decir... Me llegó una y me dijo que ya habían 40 y tantas mujeres muertas ese año por gente como yo. O sea, me estaba culpando a mí de las muertes que habían habido ese año. Como le dije, digo, apunta una más, acabo de enterrar a mi abuela y nadie lo sabe, ¿no? Pero quiero decir que a veces tienes que responder un poco con el humor. Entonces es eso, que yo tampoco creo que tenga que ser el humor contra los fuertes, o sea, contra el agresor, y defendiendo a las víctimas, porque entonces ya le estamos dando una responsabilidad al humor que no tiene en absoluto. Es decir, tú puedes hacer una película simplemente... Pero es que nos la exigen, míralo, nos la exigen. Sí, pero ese es el problema que tiene gente como él, que no sabe darse cuenta de que el humor... No, lo siento, pero para mí es un problema. Quiero decir, que le pidamos al humor cosas que no se le pide ni al terror, ni al drama, ni al suspense, me parece un disparate. Nadie para Stephen King le ha dicho, oye, Stephen King, tío, con la cantidad de gente que muere asesinada y tú venga a hacer... Te has metido con una chica de libro. barrio de Murcia, amigo. Joder. Y te voy a decir una cosa, no te voy a mandar a mis 20 primos gitanos porque están ahora todos en la cárcel, que si no... A ver, no creo que sea un problema mío, o sea... me No, puedo lo he reír. dicho tú, yo he dicho de gente como tú. Claro. Y es más despectivo. Quiero decir, que es un No te problema creas que elige las colectivo. palabras aleatoriamente, las busca para hacer daño. No, No, pero- aparte que no creo que sea ofensivo, porque gente como yo debería haber más, pero bueno, entonces... No, pero que, perdón si me explica mal, pero me refiero que es un problema que tenéis y es que le pedí una tenéis? serie de responsabilidades al humor No, pero es que no es que un nadie se problema. la pide al resto de cosas. Es que lo que tú consideras que es un problema, yo creo que no es un problema. Si yo creyese que yo tengo un problema, iría a solucionarlo. No lo creo. Entonces, a ver, simplemente... Eso considero decía que mi sí padre que- alcohólico, ya ahí sigue. Claro. Deja hablar al muchacho. Deja Perdón, hablar al perdón, no, es que me las pone a simplemente- huevo, lo siento. Yo considero... A ver, por decir, simplemente yo considero que sí que hay un límite. Y el límite hay en el humor, y lo he dicho, y en lo que no es humor, has dicho. ¿Y por qué no en el drama? También hay un límite en el drama. Dime un límite que tú hayas puesto alguna vez y te haya molestado en drama o en terror. La lista Pues- de Schindler pues era no, terrible. Pongamos que hacemos un programa infantil en el que aparece una violación y no es un chiste. No, Eso sí- ¿Cómo no, que no? Perdón, no, te estoy diciendo, tú me has Sí. puesto ejemplos que han ocurrido ya en ficción. Dime qué ejemplos que han ocurrido ya te han molestado en terror o en drama para comprobar cuál es tu límite con el resto de ficciones. Tu límite real, no pongamos ejemplos hipotéticos. O sea, quiero decir, tú has visto humor y te ha molestado a día de hoy. ¿Qué cosas en drama o terror has visto y también te han molestado y has pensado que será el límite? Yo he dicho que me ha molestado alguna cosa de humor. Sí, antes has dicho que tenía el límite y entonces tú dices que tiene Y te- límite para claro. cosas. No, Por ejemplo, has no dicho te he lo del dicho que me haya molestado entrecomillado. nada. Considero que hay un límite, igual que considero que existe el límite en otras partes. Tampoco no quiero yo monopolizar aquí la conversación. Pero ¿cuál es el límite No, del pero drama? ¿cuál es? Te está preguntando cuál es el límite del drama. Claro, por O sea, eso ¿tú has digo, visto dime algo alguna que tú peli? hayas visto alguna vez en drama o terror que te Por haya ejemplo, molestado. ¿viste Los Vengadores 2 y te sentiste mal? Que a lo mejor los Hombre, mutantes hay estaban películas muy maltratados. malas que hay películas muy malas que deberían no hacerse, entonces ahí podría ser un límite, ¿no? Pero no, a ver, Yo, aquí, mira, bueno, en ese sentido yo creo que el problema que tuvo Zapata, en eso seguramente estaremos de acuerdo, es que no fue gracioso. En serio, si Zapata hubiera sido gracioso, o sea, al final la gente de derechas es de derechas, pero, o sea, también tienen alma y ese rollo. O sea, quiero decir que si algo les hace gracia se ríen. El problema es que no fue gracioso. O sea, vosotros mismos habéis leído el chiste de los judíos y el cenicero y es como, ajá.
¿Sabes? Pero si hubiera sido muy gracioso, no hubiera pasado nada. ¿No crees que fue el problema? Sí, no, pero aparte sigo insistiendo que es que Zapata tampoco pretendía hacer humor. Tenemos O sea, algunos quiero decir, ejemplos de dramas que han escandalizado Perdón, que por aquí, estamos ¿no? aquí acaparando. Y había Tenemos también una aquí- chica, tú llevas todo el rato Porque la ya pobre con la mano. nos queda para un par Molaría de que ahora preguntas dijerais rápidas. películas dramáticas que os han hecho mucho daño. Va, no, que tienes Misty pinta Pigs de ahí, chillar además. bien. Pelis muy tontas. Venga. Correcto. Efectivamente. A ver, ¿alguien le puede acercar el micro a esta muchacha? Pero que eres joven, usa pulmón, grita. Proyecta. ¿Tienes pareja ahora? No, pero por el ¿Ves? streaming Por no se eso va no a ver. estaba acostumbrada a gritar. No se va a oír. O estoy mucho y no tengo fuerzas. Bueno, la cosa es que, a ver, yo la cosa es eso. A mí sí que hay dramas que me han llevado al extremo. No sé si alguien ha visto The Serbian Movie, pero yo vi esa película y esa noche no dormí. O sea, estaba súper hecha polvo. Pero yo decidí verlo. Entonces, al fin y al cabo, y no la pagué porque la quería ver hasta el final y me morí ese día. Pero yo creo que con el tema del humor, igual que con cualquier cosa, el problema es que no tenemos tolerancia a que nos toquen partes sensibles. Entonces, yo, por ejemplo, si hay un chiste que no me gusta, no me río y lo apago y punto. Pero ¿sabes? no vas al Constitucional, ¿no? Pero Efectivamente. tengo que decir otra... No, esto no ha sido una broma. Bueno, me da igual. La cosa es que, por ejemplo, yo con el tema de Mahoma, ¿vale? Ahí a mí no me hace gracia, yo no lo consumiría, pero sí que es verdad que, digamos que me voy a poner súper seria, ¿eh? Vale. Pero creo que el tema de los atentados, o sea, eso fue la excusa para hacerlo, porque Francia está haciendo barbaridades en el mundo árabe y ha hecho, y eso es como, hostia, han dicho esto, ¡pum!, le voy a meter una bomba, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que hacer una revisión más de lo que nosotros hacemos al mundo y dejarnos de gilipolleces que por un chiste se armen estos pitotes, porque yo creo que al final tú te ríes de lo que quieres y el otro se cae y se da un golpe y te ríes, pues es tu puto problema. O sea, perdona que me ponga así, pero es que No, tienes razón. me parece que llevamos el extremo del humor, que es lo que tú dices, es que es ficción, o sea, pero ¿de qué estamos hablando? Y nada. Totalmente. Además, has dicho una cosa que está muy bien mientras le dais el micro al otro chico, y es que no existen los límites en el humor. Lo que sí está es el límite de lo que cada uno quiere consumir. Es decir, por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las películas de terror. Yo mi límite creo que está en Jurassic Park. Si veo algo más me Jurassic da Park mucho le da miedo. No, pero lo digo en broma, pero lo digo en serio. A mí me dan terror. Y lo que tú dices de Serbian Film, yo no la he visto. Me la han contado y aún así he tenido pesadillas. O sea, que te entiendo perfectamente. Yo tengo... Los límites del terror están en una reunión de escalera grabada en vídeo. Las de mi edificio son horribles. Agustín, ¿tú tenías? Hay varias manos. Te van a pasar una cosa que es un pimentero, pero tú haz como si fuera un micrófono. También es verdad que para Esta es la cuando última vosotros... pregunta porque no queremos comerle tiempo a los siguientes. Para cuando vosotros, estudiantes de comunicación audiovisual o de lo que seáis, ya os incorporéis al mercado laboral, es muy probable que en España los chistes estén prohibidos. O sea que en realidad este debate ya es estéril. ¿Te lo has cargado? Y con suerte habrá cerrado el español. Si no sabes encender el micrófono, es mejor que no hagas preguntas, de verdad. Si o sea, no sabes encender no va a el llevar a mic- nada. Si no sabes encender el micro, no le preguntes nada a Pepo Nieto. No va a llevar a nada porque... Proyecta. Hola. Hola. Vale, ahora. Nada, dos cosas muy breves. Una, si pensáis que alguna vez algo que decís en vuestra calidad de cómicos puede llegar a ser un insulto, o sea, es decir, yo, por ejemplo, José Antonio, hace un rato has dicho que alguien era un hijo de puta. Si el hecho de ser cómico eso convierte en que ya nunca es un insulto, o sea, oye, estás conduciendo y dices, tú eres un hijo de puta, que soy cómico, no es un insulto. Sin duda. Esto por un lado, o sea, no, en serio, si consideráis que algo de lo que decís en un momento dado puede ser insulto, Yo sí, por es una supuesto. duda. Yo llamo a cocainómano al presidente de Radio Televisión Española, sí. No, y luego la otra es si vosotros personalmente, Raquel, José Antonio, sentís algo lo suficientemente, llámalo sagrado, a lo mejor la palabra no es sagrado y menos, no sé, pero algo lo suficientemente que si a ti te afectara que hicieran humor sobre eso, o sea, Raquel, por ejemplo, con tu bebé, si te afectaría. Pregunto, lo digo desde, o sea, por poner un poco en Sí, te situaciones entiendo. o sea, las dos cosas. Una, que si todo lo que decís, o sea, nunca puede ser un insulto, y si tenéis algo en vuestra vida que si los la tocaran, os jodería. Aunque Sí. fuera en un chiste o en una situación. Esto, el ver dónde termina la ficción y dónde comienza la realidad, es algo que yo intento explicar con un ejemplo. Es decir, voy a contar un caso, los chistes de Irene Villa, ¿vale? Los chistes, bueno, ahí se puede poner una
Solo te voy a decir una cosa porque creo que no lo Ve- va a contar. ve contestando a mí tú antes me ha mientras, dicho José Antonio. 3 cosas de la niña que lleva dentro que hasta yo me he escandalizado ahí dentro. Esto es verdad, ¿no, Raquel? Esto es Sí, un sí, rollo. sí, sí, sí. De hecho, esto no debería de contarlo, pero... Cuéntalo que estamos comiendo tiempo a la gente. Perdón un momento, levantad la mano todos los que conozcáis a Miguel Raya, a María Dolores Ledo. Sigue dándole. A José Aguilar, nadie, ¿no? A Carrero Blanco, ¿cuánto lo conocéis? ¿Vale? Sí. Miguel Ángel Blanco, no lo mencionéis que luego la hermana se enfada. Ortega Lara e Irene Villa. A los 4 últimos los conocéis la mayoría, ¿verdad? ¿Por qué conocéis a los 4 últimos y no a los 3 primeros, siendo todos víctimas de ETA? Porque con los 4 últimos se han hecho muchos chistes. Muchísimos. Mucha gente podrá considerar que es insulto, pero es que están ya en la memoria colectiva. De hecho, siempre digo lo mismo, hace más el humor por mantener viva la memoria de las víctimas de ETA que cualquier cosa que haga la VT, y a las pruebas me remito. O sea, es una pena, pero ¿de qué víctimas nos acordamos? De las que se ha hecho humor. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo único que queda de tradición oral son los chistes, es lo único que os contéis los colegas. Ya nadie cuenta refranes, ya nadie cuenta juglares, ya nadie cuenta adivinanzas, y por desgracia estáis poniendo de moda de nuevo la mierda de poesía, Internet y Twitter, pero responde al muchacho. ¿Hay Pero algo bueno, que no entonces sobre a lo que íbamos, entonces voy a responderte. De nada. Porque Muy un brevemente. chiste de Irene Villa yo no lo veo un insulto, porque estamos hablando de memoria colectiva, es una cosa que ha pasado en el país y entonces es una noticia. Otra cosa es que yo ahora mismo llegue a ti y empiece a decir chistes, por ejemplo, con vaya entradas tienes, no, vaya tal. Entonces eso ya sería insulto, ¿sabes? Porque te estoy cogiendo a ti, que no eres parte de lo que es la memoria colectiva, no eres una noticia, no eres una persona que salga en televisión, ni siquiera en los calvos en general, te estoy cogiendo a ti con nombre y apellido, perdón que por lo de sale en calvo, porque no televisión, llega a ser calvo del todo, estaba medio, y entonces me pongo a hacer humor contigo, entonces eso es realidad, te estoy insultando por mucho que lo esté cambiando en posición, y eso era lo que quería poner con el ejemplo. A Raquel, ¿sabéis que le molesta mucho? Que le digan que en las fotos parece más delgada. Muchas gracias a todos. Ah, no, están echando ya. Claro, hace rato, es que no te callas, tronca, coge el Gracias agua. especialmente al de las entraditas. Gracias. Dios.